buena oratoria entra por los ojos. Oh, definitivamente. Quien no lee se pierde de mucho y además se vuelve un sujeto manipulable, porque no es lo mismo que estar ante un micrófono, sea en un podcast, en la radio, para decir 2 o 3 tonterías. Que un presentador de noticias no está para comentar, no está para dar su opinión. Las fuentes confiables hay que defenderlas a capa y espada. La gente ve algo y comienza a opinar sin investigar. Federico, por todos ser pacientes. Eso es al Es un placer siempre encontrarme con gente valiosa y sobre todo gente que a uno ha admirado desde que está o desde antes de estar en los medios de comunicación. Lisette Marie Selman Asilis, una arquitecta que fue robada por la comunicación. Maestra. Querido Federico, muchas gracias por la invitación y por esa presentación. Siempre un placer hablar contigo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a comenzar diferente. Yo quisiera que usted me recomendara o nos recomendara 3 libros que le han impactado, no importa si es de comunicación, si es de arquitectura o si es de vida. El primero de ellos es: si la vida es un juego, estas son las reglas, de la doctora Cheryl Carter Scott. Son 10 reglas para la vida que, digamos que combinan la parte espiritual con la práctica y la cotidianidad, y me impactó mucho, a tal punto que es uno de los libros que siempre recomiendo. El segundo libro es El lobo estepario, porque es un viaje a través de la cultura hindú en la vida del protagonista, que lleva a la reflexión sobre la transformación a través de las vivencias, partiendo de las creencias que uno, hasta que no experimenta, las fabrica, las cree, ¿no? Y sin embargo, en el vivir uno se va dando cuenta de dónde está la esencia de la propia vida o de lo que representamos y debemos representar los seres humanos. El tercer libro, fíjate que el que viene a mi memoria es Cosas Añejas, de César Nicolás Pearson. Don César. Lo leí cuando estaba en el colegio, no hace muchos años de eso. No tanto. No tanto. Y es uno de los libros que releí. Tú sabes que es como las películas también. Sí. Tú Que uno vuelves la a ve muchas verlas veces, claro, o vuelves a leer un libro, y según el momento de tu vida, los años que tú has ido acumulando, tú empiezas a descubrir otros detalles, claro. o a ver el Cada vez que contenido se lee, se descubre de una algo. forma diferente, sí. Tendría otros, porque para mí leer es un placer y un rigor además. Pero eso esencialmente podría compartir. Y qué bueno que usted menciona un libro de autor dominicano, porque regularmente Claro. la gente siempre menciona libros de autores extranjeros. Sí, es verdad. Y mira, otro que podrías recomendar, que también es muy antiguo, vamos a llamarlo así, es Navarijo, del doctor Moscoso Puello. Ok, sí. Y es un libro bellísimo, bellísimo. De verdad que lo recomiendo. Es otra de las obras dominicanas que yo valoro. Qué bueno. Usted hablaba de que Vamos a hacer un trato. Sí, vamos. ¿Qué tal si en vez de usted me dices tú? Bueno, pues está bien. Pero déjeme decirle maestra. Ay, no, hombre. No, es que... Liceda secas. Es que cada vez que usted o la vemos en televisión, ya sea lectoría de noticias o animando o presentando, es una cátedra. Muchas de verdad. gracias. Y Muchas eso es lo que gracias. hacen los maestros, educar. Muchas gracias. Justamente habló de que el leer es un rigor en su Sí, vida. sí. Y yo siempre le digo, a veces cuando me toca dar alguna clase de comunicación, que la buena oratoria entra por los ojos. Oh, definitivamente. ¿Qué usted opina de eso? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque se trata no solamente de tener un léxico, un vocabulario amplio. Se trata no solamente de ir conociendo el lenguaje. Fíjate que digo ir conociendo, porque el lenguaje también es dinámico. Claro, exacto. Y va cambiando. Exacto. Se trata sobre todo de cultivarnos en la parte cultural, literalmente hablando. Así que la lectura puede ser y debe ser diversa. Desde temas muy técnicos hasta otros existenciales. Exacto. Porque todo eso nos va ampliando el horizonte y la visión. Y al mismo tiempo facilita que el lenguaje sea más fluido, que las ideas
tengan peso, que seamos capaces de describirlas, de compartirlas. Claro. Quien no lee se pierde de mucho y además se vuelve un sujeto manipulable. Claro. Y vive en un mundo muy oscuro. Totalmente. No descubre cosas. 1986, la comunicación recibió su presencia. Bueno, con exactitud, Sí. en noviembre del 84. 84. Un poquito más atrás. Un poquito sí. más atrás. Pero de pasar de trazar Sí. líneas, Sí, dibujando, de hacer proyectos, claro. dibujando proyectos, ¿cómo usted se engrampa en la comunicación y dice, espérate, déjame dejar ustedes los arquitectos utilizan el lápiz? Claro. Déjame dejar el lápiz y abrazar el micrófono. Y en aquella época que no existía todavía el AutoCAD, era con chinógrafos. Exactamente. Las reglatelas paralelas y demás. Ese. La verdad es que la comunicación a través de los medios estaba para mí. Yo creo que nunca hay casualidades, sino causalidades. Y por una coyuntura, yo fui parte de las pruebas que hacía Colorvisión para contratar un nuevo talento femenino para las noticias. Okay. Y para mi agradable sorpresa fui la elegida entre decenas de jóvenes femeninas que en aquel momento trataban de optar por la posición. Y lo cierto es que si bien los primeros años yo compartía ambos oficios, llegó un momento no muy lejano en el tiempo, tal vez 5 o 6 años después de haber iniciado en la televisión, en que tuve que tomar una decisión. Claro. Y me decanté por los medios. ¿Por qué? Porque descubrí que era apasionante para mí, que era igual de desafiante como lo es ejercer la arquitectura, porque cada proyecto es una obra distinta, es un proceso de investigación. Es tal cual, con pinceladas más, pinceladas menos, lo que hacemos también cuando comunicamos y queremos hacerlo con propiedad. Exactamente. Quiero agregar eso. Sí. Porque no es lo mismo que estar ante un micrófono, sea en un podcast, en la radio, en la tele, para decir 2 o 3 tonterías. Yo creo que es importante que siempre tengamos la certeza de que a través de un micrófono, a través de las redes sociales incluso, pero sobre todo quienes tenemos esto como oficio, tenemos un sagrado deber, que es el de edificar, inspirar, construir y tratar de hablar siempre con la verdad. Claro, y respetar a la audiencia. Por supuesto. Porque el que nos escucha confía mucho en lo que uno dice. Y a veces le digo a algunos entrevistados que yo hago preguntas que la gente le interesaría hacer, pero que no puede. Sí, Entonces ciertamente. me utilizan de interlocutor o yo asumo ese rol sin que, ¿verdad? Me lo atribuyo. Y hay que tener ese nivel de responsabilidad. ¿Usted recuerda alguna de las participantes de las que estuvieron con usted en esos castings? ¿Y No. por qué optó por la lectoría de noticias y no por la animación o la presentación en programa? Porque en realidad esa era la posición que buscaba. Okay. Y yo celebro haber comenzado así. ¿Por qué? Porque me ayudó a construir una imagen de formalidad que 3 meses después se ampliaba con mi participación haciendo entrevistas en un programa en vivo, saliendo a la calle a hacer reportajes, etcétera. Yo creo que en la medida en que uno se foguea en todos esos roles dentro de la comunicación, se prepara mejor. Y siempre le digo a los talentos jóvenes que tienen que identificar muy bien cuál es la imagen que quieren construir. Exacto. Porque a veces la sociedad, digamos, encasilla a uno, ¿no? Yo creo que un buen comunicador tiene que ser diverso, que saber moverse en distintas aguas, pero siempre obedeciendo a la imagen que uno quiere construir. Exacto. En mi caso, yo tenía muy claro y sabía que tenía que ser apegada a la formalidad. ¿Por qué? Primero, por ética, por un tema de formación de hogar. De formación de hogar, de coherencia además, porque yo creo que cuando uno se desempeña emitiendo una opinión, etcétera, tiene que ser coherente para ser creíble. Exacto. Entonces, para mí eso era esencial. Además, cuando yo comencé en la televisión, ya yo era madre. Entonces, mi legado tenía que estar con esa carga de valores que yo trataba de inculcarle a mis hijos. Y yo tenía que ser ese ejemplo. Claro, tenía que haber una consonancia entre lo que usted decía, cómo se comportaba, la función de madre. Así es. Y todo por el estilo. Deja la arquitectura ya años después, porque no la dejó de inmediato. Pero cuando usted salía del noticiario, usted decía, ajá, ¿y ahora por dónde cojo? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo complementó el tema de estar en televisión
y seguir ligado a otros temas de la comunicación, porque usted a través de Lisette Selman y Asociados tiene, bueno, un portafolio interesantísimo sobre temas de comunicación, desde formación, maestría Sí. de ceremonia. Eso vino unos años después, porque obviamente esos primeros años para mí era de rigor también formarme Ah, sí. ya en este oficio. Entonces yo hice una maestría en arte, mención periodismo, y al mismo tiempo todo lo que me ha pasado por delante, incluso ahora todavía, porque yo creo que el aprendizaje nunca termina, he tratado de tomarlo para formarme, para actualizarme. Entonces, en el tiempo, sí constituí mi compañía. Con eso participaba como productora cuando tuve mi primer programa de televisión, consultoría de comunicación, vinieron los entrenamientos también a nivel personal, grupal, corporativo y demás. Y con organización, Federico, es la única manera en que uno puede Sí. diversificarse. A los presentadores de noticias se le da, porque usted mencionó arte, Sí. se le da actuación. ¿Por qué le pregunto esto? Porque el presentador de noticias debe tener una postura, la gesticulación, la armonización entre el tono, la inflexión, etcétera, que nos lo dan en la locución, pero hay que complementarlo. Claro, no, la actuación No, no, pero de todas formas para esto que hacemos, tener estudios de actuación viene muy bien. No porque uno deba asumir poses. exacto, un rol distinto a lo que uno es, Claro. pero sí porque nos ayuda a dominar el escenario, a tener control sobre las circunstancias y el momento, ¿no? Tienen eso de afinidad, entonces es una muy buena plataforma. El tema de la presentación de noticias ha cambiado mucho en el tiempo. Ahora es mucho más holgado y a Sí, mí me parece bien claro. porque creo que facilita la conexión con la gente. Lo que yo creo que es importante es nunca olvidarnos de la seriedad que implica ese rol. Eso sí. Y sobre todo que un presentador de noticias no está para comentar, no está para dar su opinión. Puede hacer un comentario en función de alinearse con un hecho que acaba de presentar. Sí. Por ejemplo, estamos sufriendo y viviendo la desaparición de la niña Brianna Henao. Entonces, no puedo yo enunciar esa información y de repente pasar a la inauguración de del centro ese que inauguraron en el Ceibo como si nada hubiera pasado. Puedo y debo darme el permiso de decir, después de la noticia de la niña, la sociedad seguirá consternada hasta tanto se sepa qué es lo que ha pasado. Exacto. En otro orden de ideas, por Exactamente. ejemplo, pero yo no puedo usar ese espacio para decir, yo pienso que las autoridades o a mí me parece que los padres, o ese no es el rol de un presentador. Y lo comento porque a veces veo eso y yo creo que se ha confundido una cosa con la otra. Sí, sí, sí. Hay que mantener como la esencia Claro, de lo que significa ser un presentador de noticias adaptado a los tiempos, como usted obviamente. acaba de decir, Más que holgado, más más flexible, sí, flexible. sí. En ese trajinar, en ese andar, usted participó, usted llegó a trabajar con doña Miledis de Cabral. Por supuesto, es que un grupo de mis amigas y colegas le decimos madre, Sí. porque bajo su sombrilla, porque ella siempre ha tenido un ojo clínico para identificar talentos, surgimos nosotras y nos desarrollamos. Yadna, Carmen María Espaillat, Zaraida de Marchena, Yolanda Mañán, Soy la Luna. Sí. Entonces, claro que sí. Y fue toda una escuela, con el Expe- valor agregado de que también estaba Eli Pérez. Sí, el maestro. Bueno, a don Elis quiero yo. Tendría, no sé si. Tú necesitarías muchas horas para hablar con Claro, Elis. lo voy a visitar entonces. Tiene mucho que Sí, decir, don Eli es una leyenda mucho. de los propulsores de las transmisiones de Grandes Ligas Sí, aquí. señor. Cuando se transmitía en Teletipo, don Eli estaba metido en Y él eso y traducía él hacía las traducciones. aquellas Para transmisiones. que la gente Así entienda, la nueva es. audiencia, el teletipo era una especie como de fax. Entonces, cada noticia, cada información llegaba en un papel, Sí. como un fax. Y don Eli entonces hacía la traducción y luego se lo pasaba a los Tú sabes narradores. que cuando yo estuve en Raintel, hoy Antena Latina, Ajá. durante 3 o 4 años yo fui editora internacional a la par que presentadora de noticias,
y estaba en el programa de la mañana haciendo opinión en Buenos Días, precisamente porque fui ahí de la mano de Milady y de Ellis. Y yo manejaba ese teletipo. Es decir, yo tenía que seleccionar, se pagaban los servicios internacionales. Claro. Yo tenía que seleccionar las noticias relevantes, traducirlas y preparar el boletín internacional. Eso fue toda una experiencia. Sí, sí, eso. Sí. Ahora la cosa está fácil porque Oye, ahora como un teléfono. ahora tú ves un tweet y le dices traducir si tú no sabes el idioma. Así mismo. O sea, es bien fácil. Así es. Aparte de esa experiencia internacional de traducir información que llegaba en teletipo para que los presentadores locales pudieran dar la noticia, ¿usted ha tenido alguna experiencia trabajando con noticiarios internacionales? Creo que usted hace también, ¿cómo se llama? Traducción simultánea en eventos. Lo hice varias veces, justo en Raintel, para el Miss Universo y para los premios Oscar. Aquellos los hacía junto a Arturo Rodríguez Fernández, Sí. que fue, aparte de escritor, un cineasta. Sí, sí, Bueno, la nueva generación no sabe quién es, pero debería saber, Claro. porque fue una de las figuras contemporáneas más versadas en el tema del cine. Sí, sí, cómo no. Y más que hacerlo, ser corresponsal o reportera para cadenas internacionales, yo lo hice internacionalmente para nuestro medio, incluso cuando estaba de vacaciones. Por ejemplo, recuerdo que estaba en Hong Kong cuando los conflictos que se escenificaron en la plaza de Tiananmen en Beijing, donde hay una foto que se convirtió en leyenda de un joven en medio de la calle que se enfrentaba a un tanque. Yo recuerdo haber compilado información a través de fuentes que tenía en lo inmediato, hacer un reporte para el noticiario en Raintel, que incluso mereció comentarios en la prensa local. Porque yo creo que una vez que uno se enrola en todo esto, no importa si tú estás de vacaciones, hay un gusanillo ahí que te dice, si pasa algo, hay que reportarlo, hay que estar ahí. Sí, hay que documentar. Exacto. Y hacerlo con el rigor debido, claro. ¿Cómo evalúa la transformación de la comunicación? No en los últimos 20 años, los últimos 5 o 10 años. Tenemos plataformas digitales que se convierten en referentes para consulta ciudadana de noticias en lugar de ir a fuentes más confiables o a fuentes que tienen el rigor noticioso. Ese nivel de adaptación, ¿cómo ha sido? No hay nada que sea tan malo que no tenga algo bueno. ¿Qué de bueno tiene todo eso? Que el espectro se abre, hay mayor participación y si uno sabe aprovecharlo, lo toma como un desafío para que el trabajo propio sea cada vez más depurado, mejor. Y claro, como hay más opciones para elegir, uno pueda seguir estando en la elección de quien consume, de los usuarios. ¿Qué no es tan bueno? Eso que tú acabas de mencionar en el enunciado. Las fuentes confiables hay que defenderlas a capa y espada, porque estamos viviendo momentos muy peligrosos de noticias falsas. Las noticias interesadas y manipuladas siempre han existido, Claro. incluso desde los medios tradicionales. Hablo no solamente de televisión y radio, hablo también de la prensa escrita. Y no hablo a nivel local, hablo a nivel mundial. A nivel internacional. Pero las fuentes tradicionales siempre tendrán el deber de ser rigurosas, porque están sometidas al escrutinio. Tienen que demostrar que efectivamente lo que están compartiendo tiene sustento, que ha estado precedido de una investigación, Claro. Que se le da la oportunidad a todos los actores del hecho para que el usuario saque sus propias conclusiones. Sí. Eso no pasa con Juan Pérez, Lucia González, Margarita Mejía y Pedro lo que fuera. Hablo de ciudadanos comunes, por decir cualquiera nombres, ¿no? Porque no hay primero un rigor de formación. Exacto. Y eso es muy peligroso. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y la gente debe tratar de filtrar siempre, porque vivimos también en la época de la inmediatez. La gente tiende a creer lo que de inmediato recibe. El tiempo no, lo volvemos nosotros cada vez más escaso en el sentido de que no profundizamos, no leemos, nos quedamos en los titulares. Exacto. Sacamos conclusiones, hacemos juicio y utilizamos las redes sociales para insultar en lugar de compartir una opinión que a lo mejor
contribuya a enriquecer el tema, lo usamos como un método de descarga personal. Sí. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Eso hablaba con Bolívar Varela hace varios episodios aquí, que no sé por qué en el caso de X, que en su momento se llamó Twitter, era una red social para compartir momentos. Sí. Sin embargo, la gente ha asumido una posición ofensiva hacia los demás. Y la emotividad está jugando un papel muy, muy fundamental ahora mismo en las redes sociales. O sea, la gente ve algo y comienza a opinar sin investigar. Y por eso yo estoy en contra del concepto de periodismo ciudadano. Para mí no existe. Porque el ciudadano común no tiene el rigor ni la formación para ser un periodista. Es que no se le puede llamar periodismo. No. Porque justo no tiene el rigor detrás de todo un proceso que hay que seguir y que cumplir para compartir el resultado. Claro, de nuevo, ¿qué tiene de bueno eso? Que a lo mejor un ciudadano X presencia un hecho y puede conectar con las autoridades correspondientes para dejarlo saber, o puede alertar a la ciudadanía, pero nada más. No puede sacar conclusiones. Claro. No puede ponerle un titular a eso. Exactamente. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es parte del riesgo que estamos corriendo hoy. ¿Cómo define su paso por la función pública? Usted estuvo en su momento en la Dirección General de Aduanas, en el Departamento de Comunicaciones. Hay referencias excelentes con relación a su paso por ahí. ¿Cómo usted lo definiría de pasar del sector privado, noticias, comunicación corporativa, a caer en el Estado? Una experiencia positiva extraordinaria que está muy ligada al perfil del director en aquel momento, porque si la cabeza es alguien formado en lo humano y en lo profesional, si la cabeza tiene visión, compromiso y responsabilidad, el trabajo se hace mucho más fácil. Claro. Para mí esa era una condición sine qua non. Yo nunca me hubiera imaginado trabajar en el Estado. Jamás. De hecho, cuando me contactaron precisamente porque el director, el recién nombrado, ¿no?, quería entrevistarme precisamente para crear la gerencia de comunicaciones, porque lo que existía es lo que habitualmente ha existido siempre en las instituciones públicas, un departamento de relaciones públicas con periodistas que hacen notas de prensa. Y unos de prensa, exactamente. Pero la idea era darle carácter y formalidad a la comunicación. Claro. Entonces, cuando me contactaron, para mí fue una sorpresa. Yo pedí que por favor me dejaran pensarlo para ir a la entrevista. no para tomar la decisión. Asumir el cargo. No. Déjeme pensarlo. Me dieron ese tiempo, me volvieron a llamar y yo tenía buenas referencias del director. Estoy hablando de don Enrique Ramírez Paniagua. Tenía referencias sobre su familia, sobre su gestión cuando fue vicepresidente del Banco Popular y sobre su gestión en el Banco de Reservas. Y yo dije, pues, me voy a dar el permiso de escuchar es una nueva qué es lo que tiene que hablar conmigo. Claro. Y nunca me voy a arrepentir por muchas razones. Aprendí mucho, me desafié mucho y él me apoyó mucho para crear lo que yo entendía como gerente de comunicaciones que convenía a la institución. Sentí que siempre se habló con la verdad, sentí que le abrió las puertas para estar en contacto con los entes que son los que interaccionan con la Dirección General de Aduanas. Y de ser una entidad cerrada, se abrió precisamente para escuchar y para comunicar. No hubo una sola medida que se impusiera porque sí, sino que siempre estuvo precedida, primero, de un acercamiento con los entes que iban a ser impactados. Segundo, de una campaña de orientación, educación e información del por qué, para qué, tal o cual medida. Como ejemplo, el Registro Único Aduanero se creó en esa gestión. Todos somos consumidores, o casi todos, de los servicios de courier para comprar por internet. Claro. Entonces se implantó ese registro como una manera de tener control, porque la idea de esa facilidad que existe es para el ciudadano y sus compras personales, pero había personas que lo utilizaban para negocio. Para otros fines.
en abierta competencia el comercio local que hay que proteger. Sí, claro. Entonces, ese era uno de los fines. Y así podría decirte muchas cosas. Entonces, cerramos esa gestión, aunque el incumbente Eduardo Sanz Lobatón en ese proceso de transición fue muy amable, me ofreció quedarme como asesora y demás. Yo preferí declinar porque entiendo que una nueva gestión quiere tener a su equipo, a sus ¿no? actores, sí. Correcto. Claro. Pero me fui con mucha satisfacción de haber cumplido el rol para el que fui contratada y de haber aprendido mucho en lo humano y en lo profesional. Porque desde cosas tan que parecen simples pero relevantes como ahorro interno de los consumibles, porque la comunicación interna la hicimos más fuerte. Yo entendía que los embajadores primeros de una información hacia afuera son los colaboradores internos, claro, los empleados. Claro. Entonces, ¿cómo era posible que tú le preguntaras a Juancito Trucupey, que trabaja ahí, vea que es verdad que aduana va? No, sé. Yo no sé nada. Y sobre todo en departamentos que se consideran claves. Correcto. Entonces, eso quedó de lado en esa gestión. O sea, nuestra gente se enteraba primero. Pero no solo eso, Federico. Los volvimos entes de reconocimiento. Los aforadores, que son los que trabajan en los muelles, los volvimos protagonistas de los medios internos y las campañas externas que hicimos como institución. Porque yo entendía, y el director también, que había que exaltar el valor humano. Porque sin los recursos humanos no hay institución. O no hay empresa. No hay empresa, claro. Y, eso es una realidad. Y eso nos generó mucha satisfacción. Gente que tenía ahí décadas trabajando y nadie sabía ni siquiera cómo se llamaba. Y eran actores ocultos o no reconocidos. Correcto. Entonces, como ves, el abanico de oportunidades y desafíos fue amplio, pero las satisfacciones también. Usted menciona comunicación interna. Sí. Justamente 3 palabras o áreas u oportunidades de mejora que deben tener las empresas con relación a la comunicación interna, porque es muy, muy frecuente que uno va a solicitar un servicio, una información, y la información primero sale en los medios como una pieza publicitaria, pero el empleado interno no tiene la documentación para responder a la necesidad comunicacional del cliente. Claro. Yo creo que eso depende mucho también de la índole de la información que se va a verter afuera, ¿no? Algunas demandarán probablemente reunir el personal para explicar el qué, para qué, cómo funciona y demás. Con otros bastará a lo mejor en los murales generar una campaña de información, etcétera. Yo creo que va a depender mucho de eso, pero no hay recurso que deba ser desconsiderado como para que funcione como un instrumento útil justamente para cumplir ese propósito. Claro. Yo creo que no basta un correo interno, porque a veces ni siquiera lo leen, o porque tienen un cúmulo de correos que tienen que ver con el trabajo, lo van postergando, etcétera. No basta tampoco el mural. Yo creo que hay que hacer muchas cosas. Nosotros, recuerdo que también utilizamos, por ejemplo, desde el suelo de la escalera, las puertas de los elevadores, que además servían para los usuarios que iban a visitar la institución. Por igual. Creamos un periódico interno, una revistita interna, con breves, porque nada extenso es consumible, ¿no? Sí, eso es. Breves. Hicimos un noticiario interno que colgábamos en el canal de YouTube de la institución, donde cada semana compartíamos con la sociedad y con el personal las acciones, los logros que había tenido la institución. Entonces no había excusa para decir no sé. La evaluación suya con relación a esta nueva etapa de su carrera en La Mirada. Pues la verdad que muy agradecida de haber podido retornar a la televisión. Yo creo que esa es una de las cosas que Iván Ruiz, el director, ha destacado siempre, que él convocó a una serie de figuras que por una razón u otra estábamos fuera de los medios, ¿no? Y encantada, porque también ha sido volver al origen, es decir, volver a hacer opinión, volver a tocar los temas sensibles. Y está bien. Yo creo que los años que vengo acumulando
me dan soporte. Claro. Y tener a un compañero como Víctor Gómez, que es un muchacho muy inquieto, con muchas relaciones, que tiene sus opiniones muy marcadas. Hacemos una combinación muy particular porque él es muy fogoso y yo trato de ser el equilibrio, Claro. y entonces a la gente parece gustarle la combinación. Él tiene las características habituales de los políticos. La fogosidad, la efusividad. Exacto. Y usted también ha tenido otras experiencias y se han encontrado con generaciones que manejan muy bien las redes. Entonces claro. hay como Hacemos un una complemento. buenísima combinación ahí en el equipo. Es verdad. Maestra, gracias. No, gracias a ti, Federico. Los segundos con ustedes son exquisitos. Muchas gracias. Y los minutos, imagínense. Señores, gracias por la sintonía. Ha sido un honor tener en nuestra sala de conversaciones a Lisette Selman, comunicadora, bueno, arquitecta primero, pero ya eso es una historia pasada, maestra de ceremonia y un referente de la comunicación, que cuando se escriban las páginas de la comunicación en República Dominicana, pues de seguro tendrá muchas en ese libro. Gracias de nuevo. A ti. Y este espacio está a su disposición. Amén. Muchísimas gracias. Que siga el éxito. Nos vemos pronto. Pásenla bien. Esto ha sido Café Ejecutivo. Federico. Ser pacientes. Eso es.